del concurso El Perú Lee, ¿no? En el cual participan aliados como, vuelvo a repetir, Empresarios por la Educación, la Fundación BBVA, que es quien patrocina estas actividades, y el Club Leo Leo, ¿no? Eso también marcado dentro de un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación para desarrollar este tipo de actividades, en este caso concurso de Perú Lee, y de otros también que tenemos con dicha entidad, ¿no? Agradecerles, maestro, esperemos que este taller les sea de provecho, que contribuya a seguir fortaleciendo sus competencias, en este caso lo que tiene que ver con la lectura, y que pueda al final también ese ser de beneficio para sus estudiantes, ¿no? Que es lo que pretendemos nosotros con estas actividades. Agradecerle de manera anticipada también a Cristel Bess, que es la ponente para el día de hoy. Ya es la segunda oportunidad que la tenemos aquí, lo cual nos alegra bastante. Y bueno, solamente dos anuncios. Eh, la lista de asistencia se las voy a ir colocando en el chat, en el enlace, a lo largo del taller, así que no se preocupen por eso. De igual modo, les voy a pasar también el enlace del grupo de WhatsApp que estamos generando para poder incluir a todos los docentes de comunicación, en este caso del nivel primaria, a nivel nacional, que también están involucrados dentro del concurso del Perú Lee, ¿no? Bueno, sin más, darle el pase a Cristel. Cristel, muchas gracias. Adelante, por favor. Cristel, creo que tu audio, por favor. Muy buenas noches, estimados, estimadas docentes que se están conectando desde diversas regiones del Perú. Es un gusto compartir este espacio con ustedes, esta sesión de capacitación. En esta sesión de capacitación vamos a tratar el género narrativo, estrategias para leer y comprender textos narrativos, dirigida a cuarto, quinto y sexto de primaria. En el chat preguntaban si también es para tercero de primaria o tercero y cuarto. También vamos a hacer capacitaciones para el nivel de tercero de primaria, de primero, segundo, de tercero de primaria, pero de todas formas lo que vamos a exponer hoy día es de utilidad para todo el nivel primaria. Así que solo que hay algunos aspectos que son específicos de cuarto, quinto, sexto. Entonces, es un agrado poder encontrarnos en esta sesión que tiene como objetivo poder brindarles orientaciones para tener un buen desempeño en el concurso de comprensión de lectura El Perú Lee. Entonces, sobre el concurso. Bueno, el Concurso Nacional de Comprensión Lectora del Perú Lee nació en el año 2023. Es como una iniciativa para fortalecer la comprensión lectora y convertir la lectura en una práctica social, creativa y vinculada con la familia y la comunidad. Este concurso está organizado por el Ministerio de Educación del Perú y en su primera edición convocó a 115.000 estudiantes. Y así, a medida que han pasado los años, ha incrementado la participación, lo cual eh, es muy positivo para el desarrollo de la comprensión lectora de las y los estudiantes a nivel nacional. Y también eso demuestra el compromiso de los docentes y de los directivos y directivas para participar en este concurso. Bueno, sobre esta edición, que es la cuarta edición, ahí se presenta una modificación en la estructura del concurso porque ahora hay 5 categorías. Está dirigido estas 5 categorías corresponden a primaria y secundaria y se propone la elaboración de algunos productos. Uno es mi bitácora de lectura, mi cartelera lectora, que es lo que vamos a ver hoy día, mi obra favorita y podcast que corresponden a secundario. Y bueno, también para
quinto y sexto de primaria, desde quinto de primaria en adelante hasta quinto de secundaria, hay una fase que es la de los desafíos de lectura y análisis, es una fase presencial y que ya también la vamos a ver ahora en esta capacitación. Entonces, en esta capacitación vamos a tener tres momentos. El primero es una introducción al género narrativo y algunas estrategias o propuestas de cómo leer en el aula. Luego vamos a tener un momento para ver la elaboración de la cartelera, de mi cartelera de lectora, y un momento final destinado al desafío de lectura y análisis. Bueno, este es el cronograma que ustedes ya lo conocen. Estamos más o menos en esta etapa, la etapa UGEL, ¿no? Estamos en esta etapa y luego continúa la etapa DRE, la etapa macrorregional y finalmente la nacional que concluye en noviembre. Eh, es muy importante que ustedes como docentes orienten y alienten a sus estudiantes a participar, sobre todo pensando en que el proceso es enriquecedor en sí mismo, ¿no? Quizá no sé, algunos no puedan llegar a la etapa macrorregional o nacional, pero el haber participado ha sido, digamos, un proceso que los va a enriquecer, que los va a fortalecer en términos de formación de lectores, ¿no? Como sus estudiantes van a adquirir capacidades y habilidades de lectura que les va a ayudar para toda su formación escolar y para la vida. Entonces, algunas consideraciones importantes. Para poder participar, o sea, digamos que es como un ciclo virtuoso. Para poder participar en el concurso necesitamos que el plan lector, que tengamos un plan de lector activo, que realmente estemos implementando un plan lector activo. Y eso va a ayudar a que nuestra participación en el concurso sea mejor. Entonces, de algún modo, el concurso impulsa que tengamos un plan lector activo, ¿no? También bibliotecas en uso, tanto biblioteca escolar como biblioteca del aula, ¿no? Digamos, hacer que estas bibliotecas sean espacios vivos para formar lectores y lectoras en el aula, en la institución escolar, va a ser algo positivo y va a redundar positivamente en su participación en el concurso. Y por supuesto, el compromiso de la comunidad educativa es clave para tener una óptima participación en el concurso y este compromiso también, digamos, va a reflejarse positivamente en el desempeño de sus estudiantes, más allá de si pasan las etapas o no, ¿no? Este compromiso pues incluye a los directivos, directivas, a las docentes, a los estudiantes y por supuesto a los padres de familia. Bueno, entonces nos vamos a centrar sobre todo en la categoría C, quinto y sexto de primaria, pero teniendo en cuenta también, incluyendo al grado de cuarto de primaria. Eh, bueno, el género narrativo. Definición, elementos y características. Perdón que estoy corriendo, pero aunque no lo crean, las 2 horas quedan cortitas a veces, pero quería también comunicarles que pueden hacer preguntas. Les agradeceremos mucho que sus preguntas sean en torno a lo que se está exponiendo. Igual pueden también compartir sus dudas, las dudas que tengan de modo general sobre el concurso o sus consultas en el chat, ¿sí? Cualquier consulta, pregunta, duda, la pueden escribir en el chat, por favor. Y las vamos a ir respondiendo paulatinamente mientras avanzamos, ¿sí? Entonces, género narrativo, definición, elementos y características. Bueno, el género, pensando en una definición simple y sintética, eh, y podemos definir el género narrativo, que el género narrativo consiste en la creación de mundos. Ahora vamos a ver el detalle. Esta creación de mundos, para crear estos mundos hay algunas
digamos, ideas en torno a la creación de mundos a través del lenguaje. Por un lado, para crear un mundo, tenemos que imaginar, fabular, inventar realidades, ¿sí? El género narrativo, el autor o la autora, para crear un cuento, una novela, una historieta, imagina, fabula, inventa realidades. Y estas realidades están compuestas por diversos elementos. Y estos elementos son el qué, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? Esto es el tema, los sucesos, el tema. Es una narración sobre aventuras, es una narración sobre viajes, es una narración sobre la familia, etcétera, ¿no? ¿Dónde? También para inventar una realidad tenemos que pensar en el dónde. El lugar en donde sucede la narración, en donde ocurren los hechos, las acciones. Puede ser una narración situada en los Andes peruanos, puede ser una narración situada en la costa del Perú, y puede ser una narración sobre el origen del imperio incaico, por ejemplo, y el cuándo, en qué época ocurre la narración. Entonces, cuando un autor, una autora crea, inventa una realidad, inventa todos estos elementos de la realidad, ¿no? Se basa en un tema, piensa en un lugar, piensa en una época. Luego, narrar, relatar, contar con el lenguaje. ¿Cómo es que esta realidad la comunicamos? La comunicamos a través del lenguaje, es nuestra materia de creación. Entonces, para ello, nos preguntamos, planteamos la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo contamos esta historia? Es la forma o de qué manera se cuenta la historia. El uso del lenguaje es clave. A veces podemos usar, no es lo mismo escribir ahora un cuento o un relato que escribirlo hace 100 años. La forma en que usábamos el lenguaje, en que se usaba el lenguaje era distinta. Y también algo muy potente y enriquecedor y que quizás ustedes lo han vivenciado ustedes mismas como lectores y también con sus estudiantes, es la idea de la transformación, ¿no? Ocurre en la narración, ocurre una transformación, porque siempre en una narración hay, bueno, la estructura convencional es el inicio, el nudo o desenlace y luego el desenlace, ¿no? Em, y entonces allí es que los personajes tienen un giro, ¿no? En su forma de ver las cosas o de hacer las cosas o de pensar. Eh, pero esta transformación no solo ocurre dentro de la narración, también ocurre fuera de la narración, en el sentido de que nos ocurre a nosotros como lectores y lectoras cuando leemos un cuento que realmente nos cautiva. Hay un antes y un después, ¿no? En el sentido de que nos conmueve, nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos interpela, nos cuestiona. Y en ese sentido hay una transformación en nosotros como lectores y lectoras, porque estamos aprendiendo nuevas cosas. Bueno, continuamos. Planteando una definición muy sencilla del género narrativo, decimos que es un género literario que consiste en narrar o relatar una historia ficcional de manera verosímil, en la cual ocurren sucesos o eventos y hay personajes que realizan las acciones y atraviesan conflictos y transformaciones. Esa sería nuestra definición eh, simple de lo que es el género narrativo, ¿no? Entonces hay algunas palabras resaltadas como que es un género literario y es literario en tanto narra
una historia ficcional de manera verosímil. Cuando hablamos de que es ficcional, hablamos de que no existe en la realidad, de que es inventada. Eh, pero esta invención es coherente, es creíble. Cuando la leemos sentimos que es posible. Y eso es lo que significa verosímil, ¿no? Verosímil significa que es creíble, que es coherente, que dentro de esa invención hay una coherencia. Y bueno, en el género narrativo es muy importante que ocurren sucesos, eventos, hay acción y hay personajes que realizan estas acciones y que atraviesan conflictos y transformaciones. Conflictos estamos hablando de no necesariamente peleas, sino más bien dilemas, ¿no? Atraviesan dilemas eh, sobre si están haciendo lo correcto o no, si están tomando, si es una decisión o es la otra, ¿no? Y ese dilema genera una transformación en el personaje, ¿no? No sé si mientras les voy diciendo esto en su mente, ustedes docentes, si podrían comentarlo en el chat, se les ocurre algunos cuentos que hayan leído en donde pasa esto, ¿no? En donde vemos que hay un conflicto o un dilema, vemos que hay personajes que actúan, que hacen, que deciden, que sienten y que hay una transformación, ¿no? Entonces, si podrían ir compartiendo en el chat esto, si se les viene a la mente algunas lecturas que ustedes hayan realizado, que tienen estos componentes, sería muy, muy interesante que lo puedan compartir. Bueno, continuamos. Bueno, como les comentaba, la ficción es una invención de un autor o autora, es decir, de una persona como nosotros, como ustedes, como yo, cualquiera de nosotros es capaz de crear una ficción. No es, somos capaces, totalmente capaces, es un trabajo, requiere dedicación, requiere, ¿y por qué requiere dedicación? Sobre todo por el tema de que sea verosímil, de que podamos crear una ficción verosímil, ¿no? La verosimilitud es la característica de una narración que la hace creíble, posible y coherente. Espero que se me esté escuchando bien. Continúo. Ahora vamos a ir a los elementos de una narración. Em, A través de estos elementos es que construimos el universo ficcional del relato. Los personajes, ¿quiénes? ¿No? Son sujetos que hacen, sienten, piensan en el relato y sus acciones generan cambios en ese mundo. Cuando hablamos de sujetos, estamos hablando no solo de personas. Sí, el usuario Xiaomi, por favor, si puede dejar de... Voy a parar un poquito, voy a dejar de compartir. Ya, voy a volver a compartir entonces, para poder... Y así, perfecto. Entonces, como les comentaba, los personajes son sujetos y cuando hablamos de sujetos no solo hablamos de personas, hablamos también de seres humanizados, ¿no? Cuando hablamos de seres humanizados podrían ser animales o seres fantásticos eh, que sienten, piensan en el relato y sus acciones generan cambios en el mundo. Son, eh, ¿Se les viene a la mente algún personaje? A ver, ahí están escribiendo. ¿Qué han dicho? ¿Y se les viene algún? El bagrecico.
Sí, Bogachico y la Carachama. Por ejemplo, el Bagrecico, por supuesto. ¿Es una persona? No, es un pez amazónico, es un pez de nuestros ríos amazónicos. Y está humanizado. ¿Por qué? Porque Bagrecico piensa, siente, decide y hace cosas, ¿no? El Chuyachaki, ¿no? Que es un personaje mítico. Paco Yunque es un niño, entonces ahí tenemos varios tipos de personajes, ¿no? Hay personajes principales, personajes secundarios. Pero como ven, todos estos personajes actúan, digamos, en el relato. Continuamos. Sucesos. Son los hechos. Ay, perdón, hay un error que no lo corregí. Son sucesos que generan un conflicto, un cambio, una transformación del estado de las cosas. Si pensamos en el Bagrecico, por ejemplo, eh, el hecho que genera un conflicto, un cambio, una transformación del estado de las cosas, es que el Bagrecico emprende un viaje, decide viajar, ¿no? Entonces, al decidir viajar, él hace este viaje, ¿no? Y eso es el suceso principal de este cuento, ¿no? Han mencionado un libro que creo que podría ser para sexto de primaria más que para quinto, e incluso para los primeros grados de secundaria, primero y segundo, Juan Salvador Gaviota, que al menos en mi época se leía bastante en la escuela. Este, claro, también ahí el personaje es una gaviota que está humanizada, ¿no? Y es bien interesante porque está contado en primera persona. Pero bueno, continuamos. Lugar, el espacio donde se sitúa la historia. Si seguimos con el ejemplo del Bagrecico, no nos dice específicamente en qué ciudad o en qué pueblo de la Amazonía está, pero sí nos indica que está en la Amazonía, ¿no? Está situada en la Amazonía y que hay un deseo de llegar al océano, ¿no? Entonces, ese es el lugar. Todo esto nos da un contexto en la historia. Los lugares pueden ser reales como pueden ser ficticios. Eh, Hay narraciones en donde se inventa una ciudad, se inventa un pueblo, se inventan escenarios, ¿no? Y otras que más bien hacen referencia a lugares que sí existen en la vida real. Tiempo, cuándo ocurre la historia, la época en que ocurre la historia y el contexto. No necesariamente siempre tiene que haber una referencia específica a qué época es, ¿no? Porque vemos mucho en la literatura infantil, juvenil, que la característica es un poco que son atemporales, ¿no? O que refieren más bien a sociedades que son eh, eh, o formas de organización que pueden ser arquetípicas, digamos, o sea, que son, que cuando hablamos de reinos, por ejemplo, no nos dicen qué reino es ni en qué país está, pero nos da una idea de una forma de organización y de una época. Continúo. Elementos narrativos. Aquí hay ¿cómo se dice? Una sutil diferencia entre elementos de una narración, en el sentido que son elementos que uno identifica dentro de la narración, que componen la narración, y en cambio los elementos narrativos son el cómo hacemos la narración, ¿no? A través de estos elementos se reconstruye el relato de manera verosímil y se hace a través del uso del lenguaje. Entonces, los elementos narrativos son, necesitamos de un narrador. Muchas veces, o sea, como nos involucramos mucho en la historia que estamos leyendo, sobre todo esto nos pasa mucho en la infancia, en la juventud,
y está muy bien, porque eso quiere decir de que de que hay un grado muy alto de involucramiento con la historia y de que realmente el efecto de verosimilitud está funcionando, de que sentimos que esta historia es real. Es que muchas veces pensamos que el autor es el narrador. Este, y sobre todo eso pasa cuando son narraciones en primera persona, cuando se narra desde el yo, ¿no? Muchas veces pensamos que esa historia le pasó al autor o le pasó a la autora. Y no necesariamente es así, sino más bien hay un narrador que lo está contando. El narrador es una voz que narra los hechos. Esta voz puede puede ser enunciada desde la primera persona singular o incluso plural. Estamos hablando del yo, ¿no? A mí, cuando era pequeña, viajé eh, por primera vez a la sierra del Perú y atravesé las montañas en caballo, ¿no? Digamos que yo estoy narrando eso y es un cuento que estoy leyendo y puedo pensar que la autora le pasó eso en la vida real, pero en realidad es una ficción, es una historia inventada. Luego tenemos la tercera persona. Ambas son las formas más usuales, primera persona y tercera persona. Tercera persona es cuando se narra desde él, ella, eh, ellos, ¿no? Este, a Juan, ¿no? O sea, a él, ¿no? A Juan lo despertaron muy temprano en la mañana para que vaya al colegio. Y él no quería ir porque sabía que Humberto Grieve lo iba a molestar, Paco, perdón, por decir algo, ¿no? Entonces esa es la tercera persona. La voz narrativa es una voz que está mirando desde fuera, no, está viendo lo que le pasa a los personajes. A veces esta voz incluso no solo ve lo que le pasa o lo que hacen los personajes, sino hasta sabe qué sienten y qué piensan. Em, entonces, cuando encontramos un cuento que está narrado de este modo, diciendo, Paco fue su primer día de escuela, fue a su primer día de escuela, ahí es una tercera persona, porque este nombre, Paco, lo podemos reemplazar por él o el niño, ¿no? Fue a su primer día de escuela, es la tercera persona. Luego hay un punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que es la postura o la perspectiva que asume el narrador o narradora. Cuando hablamos de punto de vista o perspectiva es que podemos estar narrando desde la voz de un niño o de una niña, o podemos estar narrando desde la perspectiva de un adulto, o podemos estar narrando desde desde la perspectiva de alguien que está externo a la historia y que está viendo todo por fuera. Entonces, ese sería nuestro punto de vista. La trama. La trama es el orden u organización en el que se cuentan los sucesos. La trama convencional que conocemos y que solemos leer más es la de el orden cronológico de los sucesos. Es decir, de inicio al final, ¿no? O sea, desde el punto de partida hasta el final, ¿no? Em, este, desde, a ver, dando un ejemplo, podría ser Jimena, es una niña que cuando tenía 3 años viajó a Loroya y desde allí continuó su educación y cuando cumplió 6 años ingresó a la primaria. Y después, a los 8 años, viajó por primera vez a Lima a visitar a sus abuelos. Ahí estamos yendo en orden cronológico. Pero esta misma narración podríamos empezarla diciendo, eh, Jimena por primera vez viajó a Lima, tiene 8 años.
y está muy sorprendida por lo bulliciosa que es la ciudad. Le sorprende des- em, porque desde los 3 años es que no regresaba. Cuando tenía 3 años fue por primera vez a Loroya y se quedó allí. Y allí hizo sus amigos y empezó sus estudios en el jardín número tal, tal, tal. Como bien, dándoles dos ejemplos, los sucesos son los mismos, pero los estamos contando en un orden distinto, ¿sí? Un orden cronológico y el otro orden es desde el presente volviendo al pasado, por ejemplo. Y luego vamos a la temporalidad. ¿En qué tiempo gramatical se narra? Es decir, si se está narrando en presente, en pasado o incluso se puede narrar en futuro. Es más retador, pero también es posible y podemos encontrar algunos cuentos o novelas narradas de ese modo. Pero lo más usual es el pasado o el uso del presente. Y ahora vamos a los tipos de narración. Bueno, los tipos de narraciones, digamos, que le llamaríamos géneros. Tenemos el cuento, que es una narración breve o poco extensa, en donde predomina el conflicto o nudo de la historia. Conflicto podríamos pensarlo como dilema y como este suceso que crea un giro o un antes y un después en el relato, ¿no? Y en el personaje. La novela, en cambio, es un relato extenso en donde los personajes cobran mayor complejidad de manera progresiva y en el cual pueden surgir historias paralelas. Aprovechando aquí, en este punto, si pueden comentar en el chat, ¿qué cuentos han venido leyendo en su plan lector o para el concurso? Y si alguno ha leído una novela, El sueño del Celta, dice, pero no ustedes, qué bueno, pero sino más bien si han animado a leer alguna novela con sus estudiantes. Esa sería eh, una pregunta que, pues, por favor, si pueden ir respondiendo en el chat, ¿no? ¿Qué textos están leyendo? Si han encontrado novelas para infantiles, juveniles, Aves sin nido, ¿han leído con sus estudiantes? Sí, este es el profesor que está con el nombre de usuario, ya. Paco Yunque, Los días de carbón de Rosa Serna, La sangre de campeones, Matilda, excelente. Claro, Matilda sí es una novela para niños, ¿no? Gallinazo sin plumas y Caballero Carmelo, El torito de piel brillante, Sangre de campeones. Charlie y la fábrica de chocolate también es una novela. Momo, qué interesante. Momo sí es una novela también. Delfín, Tuntunqui, Guarmacuyay es un cuento. ¿Quién se llevó mi queso? Es muy variada la selección de lecturas que están haciendo. Mi planta de naranja Lima, sí, es una novela. Club de los Raros, excelente. Aves sin nido, también están leyendo. ¿Y de qué grado están leyendo Aves sin nido? ¿En quinto o en sexto? ¿O en cuarto? El gigante egoísta, tercero. Quinto y sexto. Ya, excelente. Bien. Bueno, Entonces vamos a continuar. Hay mucha variedad. Voy a cerrar acá. Ya. Y bueno, la historieta o cómic también es una narración, es un subgénero del género narrativo. Es una narración gráfica y secuencial creada a través del lenguaje escrito y del dibujo. La historieta o cómic, ¿no? Se le puede llamar así, en España le dicen TV o etcétera.
Es historieta Mafalda, por supuesto. Claro, y Mafalda es sobre todo viñetas, ¿no? Es decir, que en una viñeta, que es una secuencia de 4 o 5 cuadros, hay una historia breve. Eh, y hay otras historietas o cómics que en realidad la secuencia es más extensa, no son solo viñetas, sino más bien relatan una historia a modo de novela gráfica, por ejemplo. Entonces continuamos. Y acá un pequeño ejemplo. Hay algunos que han dicho que están leyendo Paco Yunque. Eh, Paco Yunque, escrito por César Vallejo. Acá les muestro una edición muy bonita, eh, que está en línea y es de acceso libre, de acceso gratuito. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, sí se ve, ¿no? Sí, Pueden hacer sus deditos ya, gracias. Porque sé que algunos han venido leyendo Paco Yunque, ¿no? Paco Yunque. Y acá, por ejemplo, encontramos, ¿no? Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que veía a un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron, y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos esos chicos, qué desenvueltos. Como si estuviesen en su casa, gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Bueno, este es el inicio del cuento Paco Yunque, que luego podemos volver a... Acá hay algunos elementos de los que hemos hablado, ¿no? Podemos ver que es un narrador en tercera persona, que hay un punto de vista, una perspectiva de alguien externo, pero que está observando todo, que sería el narrador omnisciente o testigo, ¿no? Y se genera un clima, ¿no? Un clima, está situado en un lugar, que es el colegio, eh, y está narrado en pasado, ¿no? En, en pasados simples, digamos, estaban, llegaron, en fin. Continuamos con la presentación. He vuelto al PPT y ahora vamos a pensar, luego de haber hecho esta pequeña, breve introducción al género narrativo. Por supuesto que si tienen preguntas las pueden hacer en el chat, recuerden. Ahora vamos a presentarles, compartirles algunas estrategias para leer y comprender los textos narrativos. Em, y algunas estrategias para leer, para la lectura. Primero que nada es seleccionar la lectura a trabajar con sus estudiantes de acuerdo al nivel escolar, ¿no? Yo les preguntaba, por ejemplo, por Aves sin nido, porque, porque es una novela un poco extensa y es un poco, no solo por su extensión, sino también que hay una riqueza del lenguaje bastante interesante, pero que puede ser bien retadora para los chicos y chicas de quinto, sexto de primaria. Em, pero no quiere decir que no se pueda leer en esos grados. Sí es posible, solo que requiere seguramente mayor acompañamiento. Em, Luego, la docente, el docente, una estrategia muy importante para desarrollar la lectura con sus estudiantes es que el docente o la docente previamente lea el cuento o novela o texto elegido.
se recomienda por lo menos 2 lecturas previas para poder diseñar las actividades y estrategias. Em, ¿Por qué 2 lecturas previas por lo menos? Si pueden más, aún mejor, porque en una primera lectura, digamos, nos introducimos a la historia de forma general y en una segunda lectura ya vemos detalles, características, ya incluso nos pueden surgir ideas de cómo trabajar con el libro, sea cuento, novela o el texto elegido. Em, entonces, es muy importante, si bien es un reto grande también, darse el tiempo, ¿no? Encontrar el tiempo, más bien, encontrar el tiempo para hacer esta lectura previa. Lectura previa es decir, que el docente, la docente, antes de llevar la lectura al aula, lo lea eh, este, previamente, ¿no? Otra estrategia es la de generar un ambiente de lectura para crear interés y concentración en sus estudiantes. Cuando hablamos de ambiente de lectura, hablamos de 2 dimensiones del ambiente de lectura. Por un lado, la dimensión física y material, es decir, la disposición del aula, ¿no? Y no solo la disposición espacial, de cómo están las sillas, etcétera, sino también de, por ejemplo, si hay mucha bulla en el entorno, ¿no? Es muy importante tener un espacio, procurar tener un espacio silencioso. Em, entonces, ese sería el ambiente físico, ¿no? Que es un ambiente en donde los estudiantes sientan comodidad y, en ese sentido se, em, se recomienda mucho que sea una disposición en semicírculo, ¿no? En media luna, pero a veces sabemos que no es posible, pero que sí sea una disposición en donde quizás los estudiantes no estén viendo la espalda de su compañero, sino puedan verse un poco más entre ellos, ¿no? Ese es un aspecto que sería justamente el aspecto físico, que es la disposición del espacio. Em, pero y por ejemplo, si vamos a estar con los libros, que no estemos también con la cartuchera o con otros, o con los cuadernos, sino tener la mesa limpia y solo tener los libros o la foto o la copia con la que están trabajando, ¿no? Y este ambiente de lectura, ese sería el aspecto físico, pero también está el aspecto de generar motivación, de generar eh, este, mm, de generar motivación, de generar curiosidad y y de generar interés sobre lo que van a leer. Entonces, aquí lo que se propone es que a través del diálogo ustedes puedan introducir al tema del cuento novela, pero sin revelar los detalles de la historia, es decir, sin contar la historia, sino hacer una introducción al tema del cuento novela. Por ejemplo, si leemos Paco Yunque, podríamos preguntarle a nuestros estudiantes, ¿cómo recuerdan ustedes su primer día de clases? Y ahí dialogar, ¿no? Quizá que algunos de sus estudiantes respondan esta pregunta, ¿no? ¿Cómo recuerdan? Van a decir, ah, yo recuerdo que lloré mucho, o mi mamá me cuenta que yo lloré mucho, no quería separarme, o, ah, yo recuerdo o no recuerdo, quizá varios no recuerdan, pero, este, o cómo recuerdan el primer día de clases de este año, por decir, ¿no? Ay, estaba nervioso porque me cambiaron de colegio. Entonces ahí ya estamos introduciendo el tema, que el tema es el colegio, la vida en el colegio, ¿no? El tema de Paco Yunque es la vida en el colegio, pero en realidad es el abuso, ¿no? En el colegio, el bullying, lo que llamaríamos ahora bullying. Este, pero ahí no es que voy a hablar, ay, el bullying es esto, el bullying es lo otro, sino más bien generar este tipo de preguntas que conecten con su vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo, ¿recuerdas tu primer día de colegio de este año? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? Y entonces ahí algunos responden, destinamos un tiempo a este diálogo breve y luego la docente o el docente dice, bueno, les he traído este cuento que se llama Paco Yunque y lo vamos a leer. Vamos a ver de qué trata, ¿no? Entonces ya hemos generado curiosidad, hemos despertado curiosidad. Bueno,
Eso en relación al ambiente de lectura, que digamos es generar un clima previo para prepararnos a leer, ¿no? Luego, ya es la lectura en sí misma. Es muy importante y recomendamos leer el cuento en voz alta mientras sus estudiantes siguen la lectura en silencio. Para leer el cuento en voz alta es importante tener un buen volumen de voz, que todos los docentes que conozco, todas las docentes que conozco tienen muy buen volumen de voz. Eh, Tener un ritmo, ¿no? Seguir el ritmo de la lectura y tener una entonación correcta, respetando los signos de puntuación, ¿no? Y entonces esta lectura en voz alta es posible que, o sea, sale bien cuando ya hemos leído previamente el cuento. Eh, eh, entonces es bien importante, por eso recomendamos eso, que para preparar la lectura hay que leerla previamente. Porque si de buenas a primeras, sin haber leído el cuento previamente, leemos en voz alta, no vamos a tener un buen ritmo, no, probablemente nos confundamos en la entonación, porque no vamos a conocer el sentido de esta lectura, ¿no? Em, Y también este punto, leer el cuento en voz alta mientras los estudiantes siguen la lectura en silencio. Esta es una forma de acompañar a sus estudiantes a leer, sin, sobre todo en la primera lectura. Ya si hacen una segunda o tercera lectura, es posible que puedan hacer esta lectura, digamos, en cadena o en donde yo leo un párrafo y luego un estudiante lee otro párrafo y luego otro y se van como de posta, ¿no? De postas. Eh, Podrías eso, en la primera lectura es mejor no hacerlo porque como los chicos y chicas recién están conociendo el texto, no van a sentir la confianza de leerlo y no le van a encontrar sentido a la lectura. Se van a concentrar más en decodificar que en sentir la lectura, ¿no? En pensar en lo que está pasando en la lectura. Entonces, una recomendación sería esto, ¿no? La primera vez que lean el cuento, sí leerla en voz alta y que sus estudiantes en silencio sigan esta lectura en voz alta. Bueno, y otro punto también es procurar leer de corrido, también dependiendo de la extensión del texto. Cuando hablamos de corrido no quiere decir sin respirar, sino más bien queremos decir que a veces cuando estamos leyendo y digamos el texto tiene un nivel de dificultad, digamos, considerable, porque tiene un vocabulario complejo. Por ejemplo, a veces estamos leyendo, leemos un párrafo y nos detenemos en esa palabra y la explicamos. Y entonces ahí estamos perdiendo la hilación de la historia, estamos perdiendo el ritmo y también no estamos permitiendo que nuestros estudiantes puedan deducir o inferir el significado de esta palabra en su contexto, ¿no? Ya cuando terminemos de leer el cuento y quedaron estas palabras o expresiones que no les son familiares a los chicos y chicas, ahí volver a releer esa parte y al releer esa parte explicar, ¿para ustedes qué significa? Ah, para mí significa esto o lo otro o no sé. Entonces ahí sí la docente explica el significado de la palabra, ¿no? En ese sentido, eh, les recomendamos leer de corrido, no corriendo, sino de corrido, sin cortar la hilación de la lectura. Y luego, si el cuento es extenso o si es una novela, también es una recomendación fraccionar la lectura por secciones, ¿no? Que es hasta cierta página vamos a leer en esta clase, la siguiente clase continuamos, retomamos y leemos hasta esta otra página. Ya, entonces esto es en relación a la lectura y sobre todo la recomendación mayor es que lean en el aula. Luego sus estudiantes pueden releer en casa, pero lo mejor es que lean en el aula y que sea una lectura acompañada,
¿no? Ustedes, docentes como mediadores, mediadoras de lectura, puedan acompañar esta lectura con sus estudiantes a través de leer el cuento en voz alta, más que decirles, ya tomen el cuento, todos en silencio, cada uno lee. Porque también que nos ayuda, que nos permite cuando la docente o el docente lee en voz alta y todos siguen las lecturas, es que todos tengan el mismo ritmo. Eh, Porque si les dejamos la lectura en solitario y de forma individual, se van a desfasar los ritmos entre sus estudiantes y algunos se van a quedar sin concluir la lectura y, y esto puede generar pues que eso, que no haya un buen aprovechamiento de ese momento de leer, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra parte que es muy interesante y que nos puede ayudar mucho también al desarrollo de las siguientes, de los aspectos del concurso, ¿no? Eh, Esta es un enfoque, es el enfoque DIME de Aidan Chambers, que consiste en la conversación literaria. Bueno, la conversación literaria es una estrategia que consiste en propiciar un diálogo abierto y horizontal para que las y los estudiantes comprendan y elaboren su interpretación sobre lo que han leído. Cuando hablamos de diálogo abierto y horizontal, no quiere decir que sea un diálogo sin pautas. Es un diálogo con pautas, pero en donde se le da un lugar eh, a cada voz. Es en ese sentido es que es abierto y horizontal. Pero la docente o el docente tiene que tener este rol de conducir el diálogo. Entonces, la conversación o diálogo es conducido por él o la docente a través de preguntas. Mediante las preguntas se busca habilitar la voz de las y los estudiantes. Es decir, al habilitar esta voz de que se animen a responder y a decir lo que piensan, lo que sienten, lo que imaginan en torno a esta lectura, es que sus habilidades, sus capacidades para argumentar, para reflexionar, para argumentar, se van enriqueciendo y se van fortaleciendo. De este modo, también al habilitar la voz de las y los estudiantes, vamos generando confianza en su visión para que así puedan formarse como lectores. Durante el diálogo podemos volver al cuento o novela para releer y absolver dudas. También porque quizá hay alguna pregunta que sea más compleja o quizá hay opiniones discordantes y entonces podemos volver a releer un pasaje de la lectura y ver, ah, no, esto es así, esto es así, ¿no? Bueno, entonces de modo general, la conversación literaria pues fortalece sobre todo, por un lado, la confianza de los estudiantes y las de los estudiantes y por otro lado también fortalece sus habilidades para la argumentación y para la comprensión, por supuesto. También, bueno, vamos a continuar la conversación literaria. Y hay una característica sobre la conversación literaria, es que las preguntas no son cerradas, sino más bien propician la comprensión e interpretación de la lectura. ¿A qué nos referimos con que no son cerradas? Que no son preguntas de sí o no. Es decir, em, por ejemplo, si preguntamos, ¿Paco Yunque estaba contento? Ahí la respuesta que puede ser sí o no, nada más. En cambio, si preguntamos, ¿cómo crees que se sentía Paco Yunque? Y ahí el niño o niña puede elaborar, eh, este, puede, digamos, elaborar la lectura que ha realizado, procesarla y emitir una opinión en base a lo que ha leído. Entonces puede decir, ah, yo creo que Paco Yunque se sentía incómodo, eh, yo creo que se sentía también asustado. Yo creo que extrañaba a su mamá.
por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos abriendo un abanico de interpretaciones, pero que refieren a la lectura. No son interpretaciones que no tienen que ver con la lectura, sino que refieren a la lectura. Entonces, las preguntas cerradas son las que ya estamos, digamos, previendo una respuesta de sí o no, ¿no? Entonces, procuremos no hacer ese tipo de preguntas, sino hagamos preguntas que abren el diálogo, que abren la conversación sobre lo que hemos leído. Entonces, empezamos por preguntas básicas. Estas preguntas básicas indagan en la voz personal, es decir, en cómo se sintieron al momento de leer. Entonces, hay tres preguntas básicas que siempre ayudan a que los niños y niñas se suelten y a que vayan, digamos, pensando en lo que han leído y, y en que también sientan que su opinión es valiosa, que no hay una no hay una respuesta, no hay solo una respuesta correcta, ¿no? Entonces, ¿hubo algo que te gustó? Eh, en el cuento que hemos leído, ¿no? ¿Hubo algo que te gustó? ¿Hubo algo que no te gustó? No me gustó cómo trataba Humberto Grieve a Paco. No me gustó, ¿no? Y entonces, ¿hubo algo que te llamó la atención? Me llamó la atención que no hicieran nada en el colegio, así, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas básicas, ¿no? ¿Hubo algo que te gustó? ¿Hubo algo que no te gustó? ¿Hubo algo que te llamó la atención? Luego pasamos a las preguntas generales. O sea, digamos, la conversación literaria es progresiva, ¿no? No es que vamos de frente a preguntas complejas, sino vamos habilitando la reflexión y el diálogo en torno a la lectura de forma progresiva. Digamos, de primero dar confianza para que den su opinión y luego ya ir profundizando en la lectura en sí. Preguntas generales. Estas indagan sobre las características generales del texto. Es decir, por ejemplo, en relación a cómo está escrito, podríamos preguntar, ¿algo te llamó la atención sobre cómo está escrito el cuento? Sí, no entendí tal palabra, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes pueden decir eso. Mientras leíamos, ¿pudiste imaginar, ver la historia en tu cabeza? Sí, yo me imaginé que el colegio era así, que el colegio era así, por ejemplo, ¿no? Y hay varias preguntas generales que Aidan Chambers sugiere, pero que son preguntas, digamos, que podemos aplicarlas a distintas lecturas. Y luego las preguntas especiales ya profundizan en la lectura que hemos realizado y en los detalles que no fueron abordados aún. Por ejemplo, ¿qué personajes te parecieron más interesantes si hay muchos personajes en la historia, ¿no? ¿Dónde ocurre la historia? Ya, ocurre en un colegio, pero ¿en un colegio en dónde, no? Ah, yo creo que es en un pueblo, en la sierra, parece, es una hacienda, ¿no? Y así vamos. ¿Y cuándo existían las haciendas? Ahí podemos conectar dando un poquito más de información, ¿no? ¿En cuánto tiempo transcurre la historia? Y así, ¿no? Entonces vamos viendo que, digamos, la complejidad de las preguntas va creciendo de forma progresiva. Y, y siempre en la conversación literaria, muchas respuestas de los estudiantes, las estudiantes seguramente van a generar otras nuevas preguntas, ¿no? Y de ese modo también estamos construyendo una interpretación colectiva, colaborativa a partir del diálogo sobre lo que hemos leído. Continúo. Bueno, entonces hasta este punto hay preguntas. Ah, creo que sí. Ahora estoy viendo que hay varios comentarios. Eh, Creo que tienen algunas preguntas sobre la conversación literaria, sobre algunas ideas. Dice, para el plan lector, ¿qué textos recomiendan para el sexto y séptimo ciclo? Muy buena. Mi cartelera lectora Oñawin Chana Pirca en quechua que promovemos en el Museo Tarapoto. Ay, qué bonito nombre en quechua, profesor.
Profesora Mari, gracias por compartir. Ñawi Chana Pirca. Justamente sobre el plan lector hemos hecho un listado de lecturas recomendadas que pueden acceder libremente en línea, que les vamos a compartir luego. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Unas preguntas. Una es, eh, bueno, acá la profesora Mari compartió una interpretación sobre Paco Yunque. Es muy interesante la conclusión a la que llega, pero lo importante es sobre todo llegar a esa conclusión de esa interpretación de forma conjunta tras haber leído con sus estudiantes y a partir del diálogo con sus estudiantes, ¿no? Eh, más, luego hay una pregunta de ¿qué tan efectivo, qué tan efectivo es la lectura libre, el docente usuario? Que cada niño junto a la maestra lea lo que les guste y tengan un espacio para compartir. Eh, Acá sí me gustaría que explique un poco más, qué tan, es decir, que cada estudiante toma un libro o una lectura distinta y lee en un momento determinado, o todos leen lo mismo. Eso también es una duda. Este, eh, en realidad, nosotros recomendamos libros diferentes. Eso es muy interesante, pero de todas formas, eh, tiene que haber una preselección del docente o la docente. Es decir, digamos, decir, bueno, he traído estos 8 libros hoy día, o estos 8 títulos, o estos 4 títulos, a ver, cuál elijan el que más les llame la atención, ¿no? Yo creo que, o sea, hay un punto que es, que es generar un acceso al libro, pero un acceso, digamos, con una selección previa, ¿no? Eh, entonces, digamos, y es como un momento posterior a cuando ya hay un lector formado o formada, ¿no? Siempre estamos en constante formación como lectores, pero sería importante que en todo caso combine ambas estrategias, que haya una estrategia de que todos leemos lo mismo y haya una lectura acompañada y una lectura comentada, dialogada a través de la conversación literaria y podría combinar con la estrategia de tener lectura libre en otros momentos, ¿no? Eh, bueno, voy a continuar con la siguiente parte. Ya hemos visto una breve introducción al género narrativo, luego hemos visto una breve introducción, una breve presentación a algunas estrategias de lectura, y ahora sí vamos a pasar a los aspectos del concurso Perulé, el Perulé. Eh, entonces, vamos aquí. Pautas para crear el video Mi Cartelera Lectora. En realidad son pautas para Mi Cartelera Lectora, ¿no? Este documento está en línea, lo pueden encontrar junto con las bases del concurso El Perulé, igual les podemos compartir luego el enlace. ¿Y qué es una cartelera lectora? Es un mural mediante el cual los estudiantes comunican la comprensión de los libros que leen. En la cartelera se presentan las reflexiones, emociones e interpretaciones de 2 de los libros leídos, así como la relación entre ambos. O sea, no solo se presentan los 2 libros, sino cómo se relacionan entre sí.
También se incluyen imágenes o gráficos que complementan las ideas. Esto corresponde a quinto y sexto de primaria, porque para cuarto de primaria en realidad la cartelera es solo con un libro. Esa es la diferencia, la única diferencia. Entonces acá vemos una imagen de una cartelera me pareció bien bonita porque está hecha, se nota que está hecha por los propios niños y niñas, ¿no? Está su escritura, ellos han hecho los títulos, los dibujos, han organizado un título, ¿no? Han organizado primero han presentado el título del libro, el autor, la editorial, ilustradores, personajes. Luego han hecho un pequeño resumen, la semejanza entre los dos títulos que eligieron, las diferencias entre los dos títulos que eligieron y sus reflexiones. Está muy bien presentada esta cartelera y sobre todo porque se nota que está hecha por ellos mismos, ¿no? Luego acá hay otra cartelera que también está muy interesante, ¿no? Que pone en diálogo estos dos libros, Intimpa, Árbol del Sol y La misión del colibrí. Eh, Como ven, hay recursos gráficos, que es, por ejemplo, la portada del libro, algunas ilustraciones del libro, algunas fotos y también están los textos, que en este caso están escritos a computadora y pegados, que también está muy bien. Son distintos recursos, ¿no? Bueno, ¿qué debe contener la cartelera lectora para la categoría C de quinto y sexto de primaria? Cada cartelera será elaborada por un equipo de 3 estudiantes. Luego, deben seleccionar 2 libros. Esta selección en realidad es importante que sea que la docente la sugiera también, que tengan una temática en común. Por ejemplo, El Bagrecico de Francisco Izquierdo Ríos y Oshta y el Duende de Carlota Carvalho. Ambos cuentos reflexionan sobre el paso del tiempo. Ese sería un elemento en común, ¿no? Eh, Luego, eh, luego, la cartelera tiene como objetivo comunicar y compartir las interpretaciones y relaciones entre dos textos leídos en castellano o en lengua originaria. En la cartelera se presenta al autor o autora, ¿no? Quien escribió ese libro, el tema, los personajes, dónde se sitúa el cuento, las reflexiones y relaciones entre ambos textos. Pueden utilizar dibujos, fotografías, títulos y otros recursos gráficos. Por ejemplo, acá está Oshta, y acá está el bagrecico, ¿no? Y los personajes, ¿no? El bagrecico es un pez, entre paréntesis niño, que quiere conocer el mundo. Oshta es un niño pastor. Ambos experimentan el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Pensando en las relaciones. Y acá quería compartirles, voy a dejar de compartir para volver a compartir un video de cómo se hace una cartelera. Un segundito, stop share. Voy a dejar de... Ay, perdón, un segundito. Es muy breve este video, pero voy a compartirlo con este sonido. Cartelera lectora. Perule. Nos organizamos en equipos de 3 estudiantes. Realizaron la comprensión de los 2 textos elegidos. Trabajamos controles de lectura y esquemas de comprensión de textos para organizar la información. Se organizaron para traer el material y iniciaron la elaboración de la cartelera lectora en equipo. Ahora se preparan para sus exposiciones. Han trabajado muy bien, estoy orgulloso de sus avances, mis niños. Entonces, habiendo visto las características, las pautas de forma general de las carteleras lectoras, eh, luego de hacer la cartelera, está
La elaboración del video, ¿sí? El video, mi cartelera lectora. El video tiene como objetivo presentar la cartelera, en donde comunicamos las interpretaciones, reflexiones y relaciones de los dos textos que hemos leído. La duración del video es entre 6 y 8 minutos. Y los tres integrantes van a expondrán el contenido de su cartelera destacando las conexiones entre los dos textos elegidos y su contexto sociocultural. Las intervenciones estarán guiadas por preguntas del docente, de la docente, que permitirán evidenciar la comprensión y la relevancia de los textos para los estudiantes. Eso también es bien importante. Si bien varios de los videos son los niños exponiendo, los docentes y las docentes pueden hilar esta exposición a través de preguntas que ustedes hagan. Sí, entonces voy a continuar para que veamos un ejemplo. Bueno, estos son los pasos de forma muy esquemática para que los tengan claros que se plantean en esa guía, que es paso uno, cada integrante bueno, en el video, ¿no? Como una propuesta de guión, digamos. Cada integrante del grupo saluda y se presenta, ¿no? Cada estudiante dice su nombre, el grado, de qué institución educativa es, la UGEL, la región. El paso 2, comparten los datos relevantes del libro, como el título, por supuesto, el autor, autora, el tema, comentar un poco sobre el autor también. Eh, el paso 3, presentan los dos libros, ¿sí? Y sus temáticas, sus temas, los personajes, algún aspecto relevante o suceso relevante de cada uno de estos libros. Y también las relaciones que hay en estos, ¿no? Luego explican el contenido de la cartelera. eh, Hay que tener en cuenta los criterios de evaluación que están también expuestos en esta guía. Y concluye la presentación recomendando la lectura de los libros a futuros lectores, ¿no? Este video es también a modo de recomendación. Bueno, y acá les brindamos algunas recomendaciones para grabar el video. Son recomendaciones prácticas, todas, para que tengan en cuenta. Antes de grabar el video, se debe acondicionar el espacio. Verifica que haya buena iluminación, que no estará contraluz, y coloca la cartelera en un lugar visible y cómodo para exponer. Antes de grabar, realiza un repaso o ensayo con tus estudiantes para que sientan confianza ante la cámara. Realiza una prueba de grabación para verificar que el sonido y el video estén bien, porque a veces hemos grabado todo y de pronto vemos que no tiene sonido, o de pronto vemos que la imagen no está nítida. Entonces es siempre muy importante verificar. En caso haya equivocaciones u olvidos, entre comillas, alienta a tus estudiantes y vuelve a grabar. El video siempre se puede editar. Y al respecto, también otra recomendación es que trabajen con sus propios equipos, con sus celulares, quizá usar un micrófono. Eh, Recuerda que la participación debe ser equitativa, es decir, que no solo un estudiante exponga, sino los tres por igual. La o el docente elabora un listado de preguntas que van a guiar la participación de sus estudiantes en el video, que no son tantas preguntas ni preguntas exhaustivas, sino que sigan estas pautas básicas de cómo presentar la cartelera, ¿no? La docente y estudiantes elaboran un guión previo para el video de la cartelera, ¿no? Y este estructura básica del guión sería presentar a cada miembro y a la institución educativa, presentar los dos libros y sus autores, desarrollo a través de las preguntas de la docente, el docente, presentar el tema, los personajes y las relaciones entre ambos libros, reflexión, compartir su interpretación sobre los textos, por qué lo recomiendan, y una despedida, ¿no? Este, y continuamos.
Y acá vamos a ver un ejemplo de video de una cartelera, un par de minutitos, porque los videos duran como 7 minutos. Entonces vamos a ver solo un fragmento. Quiero ver si estoy compartiendo con sonido. Lo vuelvo a compartir. Así se está con sonido. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Sí? Mayo, y contamos con el apoyo de nuestro maestro, Jenny Colo Jiménez. Hoy tenemos por ustedes una breve exposición de 2 obras que elegimos. Y el autor es José María Arguedas con la obra Guarmacuyé y César Vallejo con su obra Paco Yunque. Compañeras y compañeras, empecemos. Dentro de nuestro plan lector, venimos haciendo uso de nuestra biblioteca del aula y siguiendo una ruta del plan lector. Asimismo, vamos haciendo el uso de nuestro diario de lectura, donde podemos registrar ideas y frases relevantes del texto. Como también pudimos ver que nos pudimos organizar y tener nuestra cartelera lectora para mostrárselos a todos ustedes. En mi cartelera lectora duró 3 días utilizando los siguientes materiales: cartón, plumones, papel arcoíris, tijera, goma, cinta masking, obras Guarmacuyé y Paco Yunque. José María Arguedas, escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano, que escribió la obra de Guarmacuyé, entre sus otras obras como Los ríos profundos, Agua Fiesta, Agua, y César Vallejo, un gran poeta, escritor peruano que escribió la obra de Paco Yunque, entre sus otras obras como Los heraldos, Fabla Salvaje. Guarmacuyé es muy real, porque sigue pasando, como el amor, odio y imaginación. ¿Qué les parece resumirla a todos ustedes? Paco Yunque, la discriminación, por Humberto Vieve, y el gran amigo Paco Fariña. Si observamos estas imágenes, podemos ver que nos narran los hechos de la obra de Guarmacuyé y los hechos de la obra de Paco Yunque. Acá vamos a ver el ejemplo de otra cartelera. El ejemplo anterior es de Marcacocha, en donde los niños y niñas están exponiendo sobre Paco Yunque y Guarmacuyé. Y aquí también vamos a ver otras 2 obras de Arguedas, de Chimbote. Leer es como abrir una puerta mágica que nos lleva a lugares sorprendentes. Yo queremos invitarlos a cruzar esta puerta con nosotros. Buen día, mi querida comunidad educativa. Bienvenidos al Perú Lee 2025. Mi nombre es Luana Sofía Ibáñez Hilder y estoy acompañada por 2 grandes compañeras. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Luciana Belén Altamirano Loyaga y tengo 11 años. Soy Antonella Betsabe Correa Lora, tengo 10 años y también me siento feliz de participar en esta presentación. Nosotros somos estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa Gastón Vidal Porturas, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa y departamento de Aro. Nuestra maestra es la profesora Soledad Marcela Añorga Valverde, quien nos ha acompañado y guiado en esta experiencia lectora. El lema de nuestra cartelera lectora es "A más lectura, más cultura", porque creemos que leer enriquece nuestro vocabulario y amplía nuestros conocimientos. El objetivo de esta presentación es fomentar el hábito de la lectura, mejorar la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. En esta ocasión les presentamos sobre nuestro trabajo de lectura, sobre 2 cuentos de José María Arguedas, Agua y Guarmacuyé, donde reflexionamos sobre las injusticias, los sentimientos y la vida de los pueblos andinos. Y se preguntarán,
¿Quién es José María Arguedas? José María Arguedas Altamirano nació el 18 de enero de 1911. Vivió una infancia marcada tras la muerte de su madre y los maltratos de su madrastra. Fue un reconocido escritor, profesor, poeta y antropólogo peruano, reconocido por la cultura del indigenismo. Sus obras... Bueno, hemos visto dos ejemplos que, como ven, son distintos. En el primer caso, el de Marcaconga, perdón, es una sola cámara, es un plano abierto y los chicos están exponiendo a viva voz. Y lo hacen muy bien realmente, han logrado hacer esta relación entre ambos textos, han presentado muy bien a cada uno de los autores e incluso hicieron una introducción sobre cómo han trabajado la cartelera. En cambio, en el caso de Chimbote, vemos que hay un trabajo más de edición, ¿no? De edición del video, es decir, lo han editado posteriormente, porque hay planos cercanos, este, hay una edición posterior del video, lo cual también está muy bien y ambos son participaciones muy buenas, ¿no? Con recursos distintos, por supuesto, pero con participaciones muy buenas. También en el de Chimbote hacen una introducción un poco más extensa, que quizá ya es hacen una antesala mayor, ¿no? En cambio, en el de Marca Conga van directo a comentar su interpretación y comentar los libros. Pero bueno, son dos ejemplos que queríamos traerles sobre las posibilidades o formas de hacer el video, ¿no? Perdón, ya. Y bueno, estos son los criterios de evaluación de forma general, luego en las bases están detallados, ¿no? Pero son estos, ¿no? Obtiene información explícita del texto escrito, es decir, identificar bien el tema, identificar los personajes, ¿no? Infiere e interpreta información del texto escrito. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, vincula el texto, o la lectura que han leído con la sociedad, con la realidad, ¿no? Y reflexiona y evalúa sobre la forma, el contenido y contexto del texto escrito también, ¿no? Y en esta reflexión y evaluación, pues, hace su recomendación sobre el texto que han escrito. Entonces, esos son los criterios de evaluación para el video de mi cartelera lectora. Bueno, seguimos en la capacitación y vamos a entrar a otro momento, que es el de ahora estamos explicando, ¿no? Las distintas fases del concurso, y una de las fases es la del desafío de lectura y análisis, que justamente la categoría C, que está integrada por quinto y sexto de primaria, participa en este desafío, ¿no? Bueno, este... Ah, ya, el desafío de lectura y análisis busca generar un espacio en el que los estudiantes demuestren su capacidad para obtener información, seleccionar, inferir, interpretar, reflexionar, argumentar y evaluar los textos que leen, mediante una participación oral y grupal. Esta actividad permite valorar no solo qué comprendieron los estudiantes, sino también cómo dialogan, cómo sustentan sus ideas y cómo construyen significados de manera colaborativa y dentro de un tiempo establecido. Eh, bueno, algunas consideraciones sobre el desafío es que hay textos y preguntas por categoría, hay rúbricas de evaluación, un formato de evaluación de producto, un formato consolidado de evaluación, un acta de resultados, también hay un cronómetro, ¿no? Que indica en cuánto tiempo tienen para resolver cada uno de los puntos. Se les brinda hojas para anotaciones, lapiceros y lápices. Bueno, los tiempos
del desafío son los siguientes. Se les brinda un texto al azar. Este texto pueden leerlo en 3 minutos en grupo, ¿no? Luego dialogan. Ese diálogo es breve, es de 2 minutos. En este diálogo los niños y niñas deben analizar el texto, ¿no? Las ideas principales que encontraron, etc. Y luego al azar le toca a un grupo y este grupo elige un representante y este representante, sea niña o niño, va a responder a la pregunta y va a tener 2 minutos para responder. Y luego el comité evaluador va a evaluar su participación. Esto es en cada ronda. Bueno, en el caso de la categoría C, hay una extensión del texto que es de 120 a 180 palabras. Es un texto breve, que es un párrafo, básicamente, que van a leer. En el desafío, si bien aquí se menciona diversos tipos de texto, como cuento breve, biografía corta, en general son textos informativos. Es decir, son textos que explican un tema, que exponen información sobre un tema. No son textos literarios, como lo que hemos visto en la primera parte sobre la lectura de cuentos dentro del género narrativo. Y estas son las clases de preguntas o los tipos de preguntas que hay, ¿no? Y que son, y que puede salir cualquiera de estas al azar. Hay preguntas sobre el título, por ejemplo. Hay preguntas sobre la frase clave o idea clave. Bueno, perdón, sobre la frase clave, es decir, esta expresión que significa. Hay preguntas sobre la idea principal, ¿no? De qué trata el texto. Hay preguntas de deducción, ¿no? A partir de lo que menciona el texto puedes deducir esto, ¿no? Hay preguntas sobre recursos textuales, ¿no? ¿Por qué uso las comillas o tal signo o tal frase? Y hay preguntas sobre el propósito, ¿no? ¿Para qué fue escrito este texto? ¿Qué quiso transmitir el autor? ¿Para qué fue escrito este texto? Para informar sobre este tema, por ejemplo, ¿no? Esos son los tipos de preguntas que pueden recibir. Y estos son los temas que se plantean en los desafíos. Ciencia, arte, tecnología, historia, ambiente, bicentenario. Que bicentenario tiene que ver con la historia de nuestro proceso de independencia, ¿no? Entonces, mm, aquí hay un ejemplo de texto que vamos a leer, de texto informativo. Como ven, la extensión corresponde a ese margen que han brindado de 120 a 180 palabras, son 2 párrafos cortos, ¿no? José de San Martín nació en Yapeyú, en el actual territorio argentino, y fue uno de los grandes libertadores de América del Sur. Convencido de que los pueblos debían gobernarse a sí mismos, lideró la independencia de Argentina y Chile. Luego decidió continuar su lucha en el Perú. En 1821 proclamó la independencia peruana en Lima y asumió el cargo de protector del Perú. San Martín creía que la libertad debía lograrse sin importar ideas por la fuerza. Sin imponer, perdonen. San Martín creía que la libertad debía lograrse sin imponer ideas por la fuerza, y por eso mantuvo una postura respetuosa frente a las decisiones del pueblo. Su retiro político, tras su encuentro con Bolívar, mostró que su interés no era el poder, sino la libertad de América. Como ven, es un texto informativo, es una semblanza sobre José de San Martín, una semblanza relacionada a su gesta libertadora. Nos brinda bastante información, dónde nació, qué es lo que hizo y cómo finalizó su labor.
su labor política, ¿no? Y cuáles eran las ideas que quería promover. Entonces hay mucha información en estos dos párrafos. Y estas son algunas de las preguntas que en este caso se hicieron en relación a este texto. ¿Para qué fue escrito este texto? ¿No? Es una pregunta sobre el propósito del texto. Entonces, si ustedes desean, pueden ir respondiendo en el chat. ¿Por qué el autor destaca que San Martín se retiró de la política después de su encuentro con Bolívar? Esta es una pregunta de deducción. A partir del texto, ¿cuáles fueron las principales cualidades de José de San Martín? Expliquen con sus propias palabras. También es una pregunta de deducción, ¿no? Entonces acá vemos los distintos tipos de preguntas. Y aquí vamos a compartir ya el desafío en sí, cómo se desarrolló el desafío. Vamos a ir a esto. Un ratito. Vamos a ir al minuto, 1 hora y 12. Entonces, ya. ¿Me confirman si se escucha? Por favor, pueden hacer sus deditos así. Oh. Muy bien, ahí tuvimos la participación de Cusco y ahora continuamos con Ica. Ica, ¿quién va a ser el representante? ¿Tu nombre? Matías. Matías, perfecto. Muéstrame por favor, es el número 1. Ok, Matías. Veamos cuál es la pregunta o enunciado. En número 1. ¿Qué título le colocarían al texto? ¿Por qué propondrían ese título? Vamos, Matías, en 3, 2, 1, vamos. Muy buenos días, miembros del jurado calificador, público en general y compañeros de las distintas sedes que nos acompañan en esta etapa nacional del concurso El Perule 2025. Mi nombre es Matías Fernando Trujillo Peña y somos estudiantes de la institución educativa 22455 José de la Torre Ugarte de la provincia de Pisco, cuna de la bandera, puerta de la libertad de la región Ica. Y según el texto que hemos leído, podemos deducir que el título que le colocaríamos al texto sería La atmósfera, una capa protectora. ¿Por qué? Porque en el texto nos indica que la atmósfera es como una manta que envuelve y protege a la Tierra, que hace, como nos dice en el texto, que no sea seca ni helada. También nos dice que está hecha de varios gases, como el oxígeno, entre otros. En mi opinión, este título refleja muy bien el contenido del texto. Muchas gracias. Gracias, Matías, por tu respuesta representando a Ica. Y ahora continuamos con Cajamarca. ¿Quién representará? Bueno, el video que vimos ahora, el fragmento, era sobre otro texto, que es un texto sobre ciencia. Entonces, como ven, y en este caso la pregunta fue en relación al título, ¿no? Vamos a ver el fragmento correspondiente al texto que acabamos de leer también. Y vamos a ponerle pausa. Es en el minuto 33. Bueno, allí los Listo, estudiantes están terminamos dialogando. con
el tiempo determinado, ya estamos ahora sí en el orden que se tiene que dar, en este orden que el primer equipo es Tacna. Chicos, chicas, díganme, ¿quién es su representante en esta ronda? Perfecto, ¿me muestras el sobre, el número del sobre, por favor? ¿Nos muestras a todos? Es el número 4. Tenemos para Tacna el número 4 y cada representante de la ronda va a tener 2 minutos como máximo para poder comentarnos su respuesta. Y tenemos a los jurados calificadores que van a estar verificando absolutamente todo. Tenemos el número 4. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes Aima. Lourdes del Carmen Aima María, sí. Lourdes es la representante de Tacna. Y en el número 4 tenemos... La pregunta 4 es, ¿para qué fue escrito este texto? Expliquen su respuesta. Lourdes, tienes 2 minutos en 3, 2, 1. Explicación. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Lourdes del Carmen Aima Mariaca y represento a la heroica ciudad de Tacna. Respondiendo a la pregunta. Pregunta 4. ¿Para qué fue escrito este texto? Bueno, este texto está principalmente dirigido a que nosotros nos informemos sobre un gran héroe de nuestra historia, Don José de San Martín. Este texto nos quiere dar a conocer sobre él, ya él fue un gran héroe de nuestra historia porque nos independizó en 1821, además de independizar a otros países como Argentina y Chile. También el texto nos puede decir sobre los valores de don José de San Martín, ya que nos decía de que San Martín era muy humilde porque él no imponía sus ideas, sino dejaba que el pueblo hable, escuchaba a su pueblo. Muy fácil, don José de San Martín hubiera podido ser un dictador, pero no, él no lo hizo porque tenía sus valores bien plantados. Este héroe, a pesar del paso de los años, está vivo cada día en nuestros hogares. Lo recordamos como una gran figura de nuestra nación. Es por eso que deberíamos seguir su ejemplo, ya que don José de San Martín fue una gran persona, no solo para la independencia del Perú, sino también para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, por tu respuesta. Ahora Bueno, como vieron, esa pregunta fue de deducción, ¿no? Y bueno, con esto estamos finalizando esta sesión de capacitación. Ahora vamos a pasar al momento de sus preguntas o comentarios en relación al concurso del Perú Lee, y de lo que hemos expuesto en esta capacitación. Acá la profesora Gladys comenta sobre el desafío de lectura. Exacto, yo he mostrado un texto del año pasado, de la etapa nacional. Solicitan que les compartamos todos los textos con sus respectivas preguntas que se abordaron en el concurso 2025. No podría ahora mismo brindarles esa información, pero sí les recomiendo visualizar este video, que es de la etapa nacional justamente, y el video está en YouTube, les podemos compartir. Voy a dejar de compartir y podemos pasar el enlace al grupo de WhatsApp y también aquí en el chat. Es una transmisión en vivo que se grabó y dura pues 5 horas, pero ustedes pueden revisar la parte que corresponde a su categoría, ¿no? Si bien las categorías han cambiado un poco, este año se han modificado levemente, pueden revisar, ¿no? Revisar el video. Ahora mismo voy a compartir el enlace del video. ¿Hay alguna otra pregunta?
sobre lo que hemos conversado hoy día, desafío, lectura y análisis 2025. Ahí está, les acabo de enviar. También acaban de compartir el enlace al grupo de WhatsApp para que se sumen. Ya les compartí, están pidiendo varios el enlace al video, está aquí, ¿sí? Y las diapositivas sí, también se van a enviar, se van a compartir en el grupo de WhatsApp, seguramente el día de mañana van a ser enviadas. De todas formas, esta sesión ha quedado grabada. Quiero ver qué otras preguntitas hay por aquí. Ya algunas han sido... Se congeló, Ahí Cristel. está, hay una pregunta bien interesante. Estaba tratando de leer las preguntas y comentarios anteriores. Yo creo que sí he tratado de responder todos. Algunos han sido respondidos por mi colega Milagros Saldarriaga. Em, acá hay una pregunta que sugiere Milagros, que es si la lectura de textos literarios fortalece los conocimientos para participar en los desafíos. Sí, justamente por eso también en la primera parte de la capacitación está centrada en la lectura de textos literarios, porque a través de esa metodología y enfoque de la conversación literaria es que podemos fortalecer nuestras capacidades de argumentación, de análisis y de argumentación principalmente, ¿no? Entonces, de ese modo es que se contribuye a tener un buen desempeño en los desafíos literarios, ¿no? La lectura, en el desafío lector. La lectura literaria nos habilita también el poder enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? Nos permite eso, enriquecer nuestros puntos de vista y propiciar el diálogo, ¿no? Y entonces para el desafío, como vieron, hay una parte que es leer y, y la otra parte es dialogar con tus compañeros para poder analizar y reflexionar sobre el texto. Y la otra parte es expresarse oralmente. Y la conversación literaria pues contribuye mucho a esta expresión oral articulada, coherente, fundamentada. ¿En qué medida puedo motivar a mis estudiantes a ser lectores y que lean sin presión o decirles que lean? Es muy interesante su pregunta, profesor Jonel. Em, bueno, la motivación es un proceso, es algo continuo, porque incluso uno mismo a veces pierde la motivación, luego la recuperas, entonces no es que hay que mantenerla viva, y para mantenerla viva es a través de las dinámicas que propongamos en el aula, ¿no? Y cómo nos acercamos a la lectura. Primero es que es un proceso gradual, ¿no? Y entonces brindar lecturas acordes al nivel en el que están sus estudiantes. Si vemos que nuestros estudiantes tienen dificultades importantes para leer, entonces empezamos con textos breves. Podemos empezar con textos sobre temas que son de su interés. Y para eso hay que indagar sobre los intereses de nuestros estudiantes. Y sí, es importante, recomendamos mucho la lectura literaria por esta idea de introducirnos a la ficción, ¿no? De introducirnos, digamos, propiciar nuestra imaginación, de propiciar también la conexión con emociones, con pensamientos, con sentimientos, ¿no? La lectura literaria te permite eso, pues conectarte
con sentimientos, emociones, pensamientos, así como hemos visto en el ejemplo de Paco Yunque, ¿no? Que varios en el chat han comentado sobre este libro, o el Agresico u otros más que ustedes han seleccionado de forma muy pertinente para leer en su plan lector. Eh, entonces la motivación también se genera mucho con esta estrategia que les planteamos, que es el de crear un ambiente de lectura, ¿no? Y ese ambiente de lectura se crea a nivel físico, ¿no? De que el aula sea un espacio agradable para los estudiantes y a nivel también de generar el interés, ¿no? Con estas preguntas previas de, antes de presentar el libro o el texto que vamos a leer. Y que lean sin presión tiene que ver también con que la lectura que realicemos no tiene que ver con que sea fácil o difícil, ¿no? Sino más bien con que sientan que las preguntas que realicemos para analizar el libro o la lectura que hemos hecho, que estas preguntas también sean progresivas y graduales, así como se plantea en la conversación literaria. Cuando preguntamos, cuando hacemos las preguntas básicas de ¿hubo algo que te gustó? Ahí no hay algo incorrecto o correcto, no hay respuesta correcta. ¿Por qué? Porque a cada estudiante le va a gustar algo distinto o va a tener una impresión muy personal sobre el cuento que ha leído. Entonces, así el estudiante va a adquirir confianza en decir su opinión, ¿no? Luego vemos que en esta propuesta de conversación literaria las preguntas van complejizándose y van apuntando a analizar el texto. Y no son preguntas cerradas de sí o no, porque cuando hacemos preguntas cerradas, ahí solo tenemos una respuesta correcta. Y entonces los estudiantes temen equivocarse y se quedan calladitos y ya no responden, ¿no? Eh, entonces, cuando hacemos la pregunta cerrada de estuvo, o la conducta de Humberto Grieve, ¿te parece buena? Tú dices sí, no, nada más, ¿no? En cambio, si preguntas, ¿cómo es el personaje de Humberto Grieve? Ahí se puede profundizar, ¿no? Em, entonces, es muy importante la conversación, tanto generar el ambiente de lectura como la conversación literaria son estrategias que pueden ayudar mucho a que los estudiantes eh, tomen confianza, fortalezcan su confianza y fortalezcan sus habilidades de comprensión, que son analizar, reflexionar y expresarse. Em, y el otro aspecto es, el otro punto para motivar es que sea una lectura acompañada. Por eso también recomendamos la lectura en voz alta y que los estudiantes sigan esta lectura en silencio, porque muchas veces los estudiantes temen en equivocarse al leer y a veces leen solamente decodificando y no pensando o sintiendo o entendiendo lo que están leyendo, ¿no? Entonces, si queremos también que nuestros estudiantes lean en voz alta, les recomendamos que lo hagan después de haber hecho una o dos lecturas de ese texto, ¿no? Porque ya lo van a conocer, ya lo conocen, ya van a tener esa confianza de poder leerlo y van a entender lo que leen. Pero de buenas a primera, decirles, a ver, Pedro, lee en voz alta de esta página, o de este párrafo, no, seguro van a decodificar, pero de ahí a que entiendan lo que están leyendo va a ser difícil. En cambio, si yo como docente leo el texto en voz alta, ellos me siguen la lectura y luego ya los invito a leer a ellos en voz alta, ya va a ser distinto, ¿no? Entonces, espero haber respondido a su pregunta, que es bastante compleja, profesor, y es un reto constante en el aula, pero al menos como algunas pautas muy básicas para mantener esa motivación, ¿no? Ah, ¿Con qué tipo de textos puedo empezar? Justamente vamos a compartir un pequeño repertorio de lecturas para que puedan verlo, analizarlo y ahí elegir las lecturas que les parezcan más pertinentes.
para para sus estudiantes. Son lecturas que están en línea y son de acceso abierto, acceso libre. Pero sí, siempre recomendamos leer literatura, por lo que hemos comentado, ¿no? Que enriquece nuestro vocabulario, nos conecta emocionalmente y por lo tanto nos genera interés y podemos también enriquecer nuestras capacidades de interpretación. Y y nos da las herramientas también para entender textos informativos. Sí, para estudiantes que están iniciando con la lectura podría ser una opción cómics o historietas. Profesora Dilcia, ahí es bien importante también ver qué cómics y qué historieta o historietas elegir porque hay unas que son bien complejas y otras que, digamos, eh, porque tengan, porque sea una narración gráfica, o sea, con dibujos, no quiere decir que sea más sencillo. Pero sí, la lectura de historietas, por supuesto que es una buena entrada a la lectura. Lo importante es que sean historietas con temas acordes a su edad y que estén bien hechas, ¿no? Bien escritas. Ujú. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Para cuarto de primaria es adecuado leer la Odisea. Wow. Yo la leí en la universidad, es fascinante. Quizá leer, hay adaptaciones buenas, y la Odisea en realidad, al ser un- es hacer una narración épica, ¿no? En realidad originalmente es un poema épico, ¿no? Es decir, que relata una hazaña heroica. En realidad, hay muchos mitos en la Odisea, ¿no? Uno va leyendo y va encontrando distintos mitos y vas comprendiendo este dios es tal y se relaciona con este dios de otro modo, ¿no? Porque es toda la mitología griega en la Odisea, en realidad. Entonces, lo que podría hacer es encontrar una buena adaptación y leer un capítulo en donde se explique o se narre, no se explique un mito específico, ¿no? Para sexto grado de primaria, estoy respondiendo lo mismo, ¿no? En el caso de cuarto, quinto, sexto, la Odisea, nuestra recomendación sería encontrar una buena adaptación. Vamos a tratar de ver si hay una en línea que sea buena y leer un capítulo en donde se narre uno de los mitos, ¿no? Esa sería la recomendación en el caso de la Odisea, porque si leemos la Odisea tal como es el libro entero, primero es muy extenso, muy extenso, y bastante complejo. Em, bueno, Sangre de Campeón, sinceramente, profesor, no conozco ese título. No podría decirle, pero si me indica de qué autor es, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Ujú. Entonces, lo que pasa es que también, con toda honestidad, a veces hay adaptaciones que se hacen para la escuela de la Odisea o de clásicos que no necesariamente son tan buenas literariamente. Entonces habría que ver qué adaptaciones, ¿no? Hay adaptaciones y adaptaciones. Entonces, si es una buena adaptación, bienvenido. ¿Me puede decir si es recomendable participar con textos expositivos e informativos? Participar se refiere a hacer la cartelera, mi cartelera lectora. ¿A eso se refiere, profesora Paula? En realidad, lo que se plantea en el concurso es trabajar con dos textos que sean, en los cuales se pueda dialogar, puedan relacionarse entre sí. Podemos usar textos informativos, por supuesto, pero no necesariamente estos fragmentos que les hemos mostrado, que son párrafos, sino hay
más bien textos expositivos, sino más bien informativos. Hay libros informativos, por ejemplo, hay libros sobre ciencias, hay libros sobre la fauna, hay libros sobre la biodiversidad. Entonces sí podría trabajar un libro sobre esas temáticas, por supuesto. Eh, hay muchas preguntas sobre títulos puntuales. Eh, y la araucana tampoco la conozco, perdón. Y tendría que revisar los títulos que me están comentando, sinceramente. No me animo a darles una opinión de este sí, este no, porque no puedo opinar sin haberlos leído, ¿no? Eh, bueno, ya son las 9:01 de la noche. De verdad, muchas gracias por sumarse a esta capacitación, bueno, ya es bastante tarde, y espero que les haya ayudado, les haya clarificado, y bueno, es una sesión Entiendo breve. por qué cuando hay comida rica, cuando abres, Eh, entonces, sin más, nos despedimos, y que bueno, que el concurso sea una oportunidad de fortalecer a sus estudiantes como lectores, lectoras, ¿no? Es un proceso, así que no se desanimen. ¿Sí? Muy buenas noches con Bien, todas, con buenas todos. noches, buenas noches. Muchas gracias, Cristel. Gracias por este espacio, por el taller, por toda la información que has podido compartir. No, y hay muchos docentes que todavía se han quedado a estas horas, también se lo agradecemos. Y una vez más agradecer a la Fundación BBVA que hace posible que se desarrollen este tipo de talleres, ¿no? Al Club Leo Lego también, ¿no? Institución que nos brindan ese tipo de capacitaciones impresores por la educación, también se carga la gestión del programa, ¿no? Muchas gracias a docentes por su participación. Estén atentos, por favor, a las siguientes convocatorias. Como último mensaje, les voy a pegar los dos enlaces de asistencia y el del grupo de WhatsApp. Por favor, los que no se han todavía registrado, les pido que lo hagan porque somos como 160 docentes y solamente he contado como 70, así que hay bastantes que todavía no se han registrado, por favor. Ya en el WhatsApp, en el grupo, cuando se unan también, ahí se le va a poder compartir recursos, información respecto a estos talleres y algunos otros más que van a complementar lo que se viene trabajando aquí. ¿Sí? Muchas gracias, Cristel. Ya, hasta la próxima. Cuídense. ¿Ah? A ver, dejo un rato más abierto el chat, por favor, para que puedan entrar a los enlaces. Muchas gracias. Buenas noches. Maestros, por favor, los que aún no se han registrado y que están todavía conectados, por favor, el enlace de asistencia lo acabo de colocar otra vez para que puedan registrarse.